Bien, buenos días. Bienvenidos a esta aula abierta de la Facultad de Medicina. Vamos a analizar hoy en el club de revistas del posgrado de alergología un parámetro práctico de anafilaxia que nosotros los alergólogos lo esperamos ansiamente porque con cierta regularidad se publica. Este es una actualización del año 2020 y de una manera interesante establecen una revisión sistemática utilizando la metodología Gray. Por todos es bien sabido que la reacción anafiláctica es una reacción alérgica sistémica potencialmente mortal y que definitivamente ha tomado un gran interés en los años recientes y específicamente a partir del año 2006 con la actualización de los criterios diagnósticos por parte del Instituto Nacional de Alergia y de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Entonces, la idea del día de hoy es comenzar la revisión de este artículo que nos plantea pues, puntos bien interesantes, algunos de ellos controversiales, y la metodología que vamos a utilizar hoy es con cada uno de los residentes indicados. Vamos a tener una evaluación de las preguntas que plantea el artículo y un resumen sucinto para que al final se pueda generar una discusión. Como el artículo es un artículo amplio, hemos propuesto la revisión del mismo en dos sesiones, una el día de hoy y otra el próximo miércoles. Bueno, bienvenidos. El residente que comienza, por favor. Bueno, doctora Yorlani. Sí, muy buenos días. Vamos entonces a iniciar con una breve introducción sobre la anafilaxia. Entonces, la anafilaxia es una reacción alérgica que es sistémica y aguda y potencialmente mortal y que se ha asociado con diferentes mecanismos desencadenantes, presentación clínica y gravedad. Este es principalmente un diagnóstico clínico y con respecto a las pruebas de laboratorio que disponemos, estas tienen una poca sensibilidad y podrían llevar a complicar aún más un diagnóstico preciso de anafilaxia. Los criterios diagnósticos que están actualmente establecidos para el diagnóstico de anafilaxia entonces van a incorporar características que van a estar relacionadas con el inicio de la reacción, con exposición a desencadenante incitante, así como signos y síntomas. Es muy importante destacar que utilizando estos criterios, la anafilaxia puede identificar entre pacientes que van a carecer de un compromiso hemodinámico, que carecen de manifestaciones cutáneas o en pacientes que van a tener una presentación leve. La anafilaxia bifásica es una complicación potencial y que es bien reconocida de la anafilaxia. Esta ocurre entre 1 y 78 horas después del inicio de la reacción anafiláctica inicial y en la literatura se han informado tasas de reacciones bifásicas entre el 4 al 5%. Sin embargo, ningún estudio ha evaluado de manera sistemática las terapias que se usan en esta segunda fase. Sin embargo, pues las terapias son similares a las que utilizamos en la fase inicial. En cuanto a la prevalencia, se ha estimado una prevalencia a lo largo de la vida de 1.6 a 5.1%, sin embargo, eso varía en las diferentes poblaciones que son estudiadas y una tasa de incidencia de 42 por 100.000 personas año. Se ha descrito una población que tiene mayor factores de riesgos para anafilaxia grave, como son pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares preexistentes, pacientes con asma, y también otros factores descritos han sido la edad avanzada, pacientes con trastornos en los mastocitos o pacientes que usen para sus comorbilidades beta bloqueadores o inhibidores de la enzima de la angiotensina. La atopia es un factor de riesgo para anafilaxia por alimentos, ejercicios y látex, y entre las causas más frecuentes de anafilaxia en adultos se ha descrito que corresponde a los medicamentos y a la picadura de los himenópteros, y en los niños es más frecuente la anafilaxia por alimentos y por picadura de himenópteros. La muerte por anafilaxia pues es poco frecuente. Sin embargo, las tres causas principales que se han asociado con anafilaxia fatal son medicamentos, las picaduras por himenópteros y los alimentos. Los datos que disponemos sobre las
fisiopatología y las células efectoras que están implicados en todo este mecanismo de anafilaxia realmente en humanos es muy limitado y los modelos en ratones son los que nos han ofrecido como más información sobre esto. El mecanismo que es más reconocido es el mediado por inmunoglobulina E. Sin embargo, modelos en ratones han mostrado un papel potencial en el desarrollo de la anafilaxia, también que está involucrada la inmunoglobulina G, y otros que han sido descritos es el sistema del complemento, las anafilotoxinas como C3A, C4A y C5A, y algunas otras células como los neutrófilos. De manera más reciente también se ha descrito que la anafilaxia puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que reciben medicamentos de quimioterapia con una fisiopatología que implica más un tipo de reacción mixta, que va a ser tanto dependiente como independiente de inmunoglobulina E. En cuanto a los mediadores, la histamina parece jugar un papel importante en la fisiopatología. Sin embargo, hay otros mediadores que han sido descritos pues, de manera más recientes, y estos han sido encontrados en modelos en ratones. En humanos aún no se ha demostrado pues como claramente su implicación, y algunos de esos incluyen el factor activador de plaquetas, los cistenileucotrienos y las anafilatoxinas. Con respecto al tratamiento, el uso tardío de adrenalina se ha asociado con un mayor riesgo de muerte. La adrenalina, la vía de administración es intramuscular, y dependiendo de la respuesta a la dosis inicial puede repetirse cada 5 a 15 minutos. Otras vías de administración no son recomendadas. La intravenosa no se recomienda como un tratamiento de primera línea debido a los efectos adversos que puede producir, más que todo cardíacos como arritmias e infartos. Sin embargo, esta podría usarse si los pacientes no presentan una adecuada respuesta a la aplicación de adrenalina intramuscular, y además de esto, tienen hipotensión que no responde a los líquidos endovenosos. En cuanto a los antihistamínicos, estos son considerados como una terapia complementaria para el tratamiento de los signos y síntomas que están asociados con la anafilaxia, pero no deben administrarse antes o en lugar de la adrenalina. Esta, cuando se administra por vía oral, el inicio de su efecto puede ocurrir dentro de 30 minutos, pero las concentraciones plasmáticas van a alcanzar un pico mucho más tarde. Por lo tanto, pueden ser necesario hasta más de 1 hora para que pueda este medicamento tener su efecto máximo. En cuanto a los glucocorticoides, que también se usan como terapia ayudante, aunque en ocasiones son usados como terapia de primera línea, pero no debe administrarse antes o en lugar de la adrenalina, ya que no tiene un papel comprobado en el tratamiento de las reacciones agudas. Además, que también la mejoría clínica no se da de manera inmediata, sino que se puede demorar hasta 4 a 6 horas, independiente de la vía de administración. Entonces, en este artículo, lo que se quiere entonces es evaluar el papel de las terapias también suplementarias de segunda línea, por lo cual ellos dividieron está en 2 temáticas diferentes. La primera es la identificación y mitigación de los factores de riesgo para anafilaxia bifásica, y la segunda temática es la evaluación del uso de glucocorticoides suplementarios y el uso de premedicación con antihistamínicos. Muy bien. Entonces, iniciando con las recomendaciones, ellos dividen por preguntas que vamos a ir pues como desarrollando. Lo primero, ellos hacen una pregunta de acuerdo a qué factores de riesgo puede el médico identificar para determinar si un paciente tiene o no riesgo de tener una reacción bifásica. Entonces, dicen que si bien la evidencia es muy baja en todo lo que vamos a hablar, se recomienda pues que el médico siga pues como este derrotero para poder identificar esos pacientes. Ellos lo primero que dicen es que se debe mirar con mucha atención la presentación de la anafilaxia, es decir, la gravedad, que se debe entonces
hacer una clasificación de cuán grave fue la reacción. Esto depende entonces de los sistemas que estén comprometidos, si requirió o no soporte vasopresor. Y lo segundo es identificar cuántas dosis de epinefrina se le debió administrar al paciente. Se considera que más de una dosis de epinefrina ya aumenta el riesgo para tener una reacción bifásica. Dentro de esto, entonces, dicen que estas herramientas, si bien no son precisas, sí pueden ayudar a identificar y que deben ser muy personalizadas y también teniendo en cuenta cada una cada una de las enfermedades que tiene el paciente de base. Entonces, ellos primero determinan, entonces, lo que ellos primero determinan es la presentación de la anafilaxia en el primer momento, la severidad, el uso de la epinefrina, y con esto ya se considera que el paciente tiene un mayor riesgo de presentar una reacción bifásica. Lo segundo, ellos mencionan la posibilidad de que las reacciones cutáneas asociadas también aumentan el riesgo de reacción bifásica. Sin embargo, el ORS es bajo y lo consideran pues como una recomendación baja. Otro de los elementos que tienen en cuenta es la disnea, que consideran incluso que los pacientes que presentan disnea sin otra sintomatología tienen un riesgo menor de presentar reacción bifásica. Y también mencionan riesgos adicionales como la presión de pulso amplia con un UR de 2.11 y que el paciente haya tenido una anafilaxia donde se desconoce como tal el agente causal. También es importante en niños tener en cuenta que los niños que tuvieron anafilaxia secundario a manejo con medicamentos tienen un mayor riesgo también de presentar reacciones bifásicas. Entonces, enfocan mucho que es muy importante el tratamiento rápido con la epinefrina, ya que esto se asoció con una disminución del riesgo, no solo de mortalidad, sino de presentar también reacciones bifásicas. Todo esto es importante para determinar también el tiempo de observación que se le va a dar a cada paciente. Mencionan que después de que un paciente está completamente asintomático, lo normal es que se espere 1 hora en observación. Sin embargo, cuando uno identifica cualquiera de estos factores de riesgo, la observación debe aumentarse hasta 6 horas. También es una recomendación pues con baja, pero que se debe pues como siempre pues sugerir en todos los pacientes, independiente de si uno sospecha o no que vaya a presentar la reacción. Es muy importante aquí determinar, como ya les había mencionado, que en cada paciente se debe identificar los factores de riesgo asociados distintos, pues como tal la anafilaxia, como las comorbilidades cardiovasculares, que el paciente viva en un lugar lejano y no tenga un fácil acceso a la epinefrina, que no tenga fácil acceso a los servicios de emergencia, que también consideremos que tenga malas habilidades de la autogestión en caso de presentarse nuevamente los síntomas para autoaplicarse la epinefrina. Y en estos casos, aunque no cumplan con los dos, es decir, gravedad y más de una dosis de epinefrina, también recomiendan hacer una observación más prolongada en el servicio de hospitalización. Ellos mencionan también que estas reacciones bifásicas, como ya habíamos mencionado, como había mencionado Yurlani, se pueden presentar hasta 72 horas después y por eso a todo paciente independiente del riesgo se les debe explicar cómo es la autoinyección de epinefrina y los signos y síntomas en caso de que recurran pues, y puedan ir rápidamente al servicio de urgencias. Ya entonces ellos continúan con la segunda pregunta, que es para determinar qué medicamentos de pronto se pudieran usar para prevenir la reacción bifásica. Entonces, la segunda pregunta que ellos plantean es si deben usarse los antihistamínicos o los glucocorticoides para prevenir la anafilaxia bifásica. Entonces, la anafilaxia bifásica, recordar pues para las personas que están conectadas que es la presentación de un episodio de anafilaxia que ocurre después del episodio inicial y que puede ocurrir entre 1 a 72 horas después.
Se estima que la anafilaxia bifásica en algunos estudios es inferior al 1%, pero en otros puede ser de hasta el 20% según algunos autores. Y al parecer, y el efecto de los antihistamínicos y los glucocorticoides para la prevención de esta anafilaxia bifásica no tiene una adecuada evidencia y no está muy claro si tiene un papel para la prevención de esta anafilaxia. Entonces, los autores indican pues que los antihistamínicos, por su acción en el bloqueo de los receptores de histamina, particularmente los receptores tipo H1, pueden pues ayudar en el control de los síntomas como los abones, el prurito. Sin embargo, ellos plantean que los antihistamínicos no tienen efecto rápido y que tampoco tienen actividad con respecto a los síntomas cardiovasculares y respiratorios, como sí lo tiene la adrenalina. Entonces, esto es como una diferencia farmacológica importante. Los autores también indican pues, que los glucocorticoides tienen un inicio de acción tardío, después de varias horas, por lo que la utilidad por ejemplo, en los episodios agudos de anafilaxia es complejo, y van a mostrar pues, la evidencia de la capacidad que pudieran tener estos glucocorticoides para la prevención de un segundo episodio como en una anafilaxia bifásica. Entonces, ¿ellos qué encuentran? Entonces, el grupo de tarea conjunta de los autores del grupo dicen que no identifica un beneficio claro en la prevención de la anafilaxia bifásica con los antihistamínicos H1, con un odds ratio de 0.71 con un intervalo de confianza del 95%, pero que el intervalo va de 0.47 a 1.06, tocando la unidad. Para los antihistamínicos H2, el odds ratio es de 1.21, con un intervalo de confianza del 95%, y el intervalo va de 0.8 a 1.83. Y para los glucocorticoides, el odds ratio es de 0.87, también con un intervalo de 95%, y el intervalo va de 0.7 a 1.02. Entonces vemos que en todos los casos el intervalo toca la unidad, por lo que pues, no se puede asegurar que exista una prevención pues, de la anafilaxia bifásica con estos medicamentos, a pesar de que existe como una tendencia de protección con los antihistamínicos H1 y con los glucocorticoides. En la revisión que los autores hacen, también encuentran que existe como una relación entre la edad y el uso de glucocorticoides, encontrando que al parecer en la población pediátrica el uso de glucocorticoides puede incluso aumentar el riesgo de la anafilaxia bifásica, y ellos muestran un OR de 1.55, cuyo intervalo va de 1.01 a 2.38. Sin embargo, pues eso solo se plantea por los datos de un estudio que ellos evalúan, y pues falta más evidencia como para asegurar esta conclusión. Ellos plantean además que, contando pues la tasa de eventos esperados por paciente, suponiendo pues que se va a esperar que el 5% de los pacientes van a presentar una anafilaxia bifásica, el número necesario a tratar con antihistamínicos H1 para prevenir un solo episodio llega a ser de 72 pacientes, un valor bastante alto. Para los glucocorticoides, para los antihistamínicos H2, perdón, el número necesario a tratar de estos pacientes oscila hacia los 161 pacientes, y para los glucocorticoides el número necesario de tratar va hasta los 47 pacientes. Entonces vemos que siempre se requiere un número alto de pacientes a tratar para lograr pues como el objetivo, suponiendo pues que la anafilaxia bifásica se presenta en el 5% de los pacientes. Como recomendación final, el grupo dice que tienen una sugerencia en contra del uso de los glucocorticoides y los antihistamínicos como una intervención para prevenir la anafilaxia bifásica. La recomendación es condicional y el grado de evidencia es muy bajo. Ellos hacen la salvedad con los antihistamínicos diciendo que ellos sí pueden ser usados como una segunda línea
pero únicamente para el control de los síntomas como el prurito o la aparición de ahones en la anafilaxia, pero únicamente después del uso del tratamiento de primera línea, que sería la adrenalina, y que el uso de antihistamínicos nunca debería retrasar el uso de la adrenalina. Y adicionalmente resaltan un punto, y es que el uso de los antihistamínicos puede estar asociado con efectos secundarios que podrían confundir la evolución de la anafilaxia, dado que varios antihistamínicos, incluidos también los de segunda generación, pudiesen en algunos pacientes generar alteración del nivel de conciencia. Y también informan que los daños de las altas dosis de glucocorticoides también pueden ser mayor que los beneficios, pero pues que aún falta evidencia o estudios adecuados para llegar a esta conclusión. Ya la siguiente pregunta que realizan los autores es si existe utilidad en el uso de antihistamínicos y glucocorticoides como premedicación para prevenir el índice pues, de reacciones de hipersensibilidad a la quimioterapia. Listo. Entonces ellos, los autores inician con una sugerencia, como una recomendación, y es, digamos que ellos están a favor de la administración de los glucocorticoides y de los antihistamínicos para prevenir la anafilaxia o las reacciones relacionadas con la perfusión, cuando está indicado para agentes específicos en los protocolos de quimioterapia. Entonces, esta recomendación que ellos dan es de tipo condicional y con un grado de certeza de la evidencia muy bajo. Entonces, el análisis que hizo el grupo identificó cambios significativos en la tasa de anafilaxia y las reacciones de infusión para algunos protocolos de inmunoterapia. Entonces, por lo menos, encontraron que el uso de la premedicación se asoció con una disminución de la tasa de reacciones de hipersensibilidad para la quimioterapia, con un OR del 0.49. Entonces, a diferencia de la premedicación de la quimioterapia, ellos no observaron beneficio cuando se usó la premedicación para prevenir la anafilaxia en el contexto de la aplicación del infliximab, que no hubieran tenido reacción previa a este agente. Ellos, digamos, en toda esta revisión que hicieron, no evaluaron la premedicación en el contexto de las desensibilizaciones a agentes quimioterapéuticos y tampoco realizaron, digamos, este análisis en el contexto de la desensibilización a anticuerpos monoclonales. Además, digamos, ellos no evaluaron el uso de la premedicación en los pacientes que habían experimentado previamente anafilaxia por estos agentes de los dos que les acabo de mencionar. Entonces, digamos, ellos evaluaron la premedicación para la quimioterapia, digamos, o la reacción relacionada con la perfusión de estos medicamentos. Específicamente, ellos se centraron en los quimioterapéuticos como el Pegaspargase, el Docetaxel, el carboplatino, el oxiplatino y el paclitaxel. Entonces, pues ellos encontraron como una heterogeneidad de la premedicación y no realizaron como un análisis específico de las estrategias variantes de la premedicación. Pero lo que sí encontraron fue como una evidencia muy baja de certeza que sugiere que la premedicación con esos medicamentos, glucocorticoides y antihistamínicos, proporcionan beneficios en términos de reducción del riesgo de la hipersensibilidad o las reacciones relacionadas con la infusión en adultos que reciben, digamos, la quimioterapia, que no han experimentado previamente una reacción al medicamento cuando se usa en el contexto de un protocolo de quimioterapia. Entonces, podemos irnos a la tabla 5, donde pues ellos hacen como esta descripción, y también a la figura 6 de lo que yo les estoy hablando. Entonces, digamos, la prueba de heterogeneidad que se hizo con estos estudios, que eran pocos, arrojó una diferencia estadísticamente significativa entre estos estudios. Entonces, por lo menos hablan de un autor que evaluó la premedicación de Jun y colaboradores, que habló de la premedicación de glucocorticoides para rituximab en pacientes que tenían neoplasias de células B y demostró una tasa reducida de reacciones relacionadas con la infusión con este medicamento en pacientes que estaban pretratados con glucocorticoides, en comparación con pacientes que no recibieron la premedicación. Y entonces ellos quedan como recomendación. Entonces, ellos están a favor de administrar los glucocorticoides y los antihistamínicos para prevenir la anafilaxia o las reacciones relacionadas con la perfusión cuando esté indicado para agentes específicos en los protocolos de quimioterapia
como les comenté inicialmente, recordando que esta es una fuerza de recomendación condicional con una certeza de la evidencia muy baja. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Como les decía, entonces, el uso de la premedicación se asoció con una disminución de la tasa de reacción de hipersensibilidad y, digamos, como conclusiones finales, entonces ellos decían que la anafilaxia, digamos, una anafilaxia igual al 12.9%, la premedicación de la quimioterapia se asocia con una disminución del riesgo de anafilaxia con un número necesario a tratar de 16. Y ya cuando ya lo comparaban con lo de infliximab, que era los que le comentaba, digamos, esta anafilaxia se estableció igual al 2%, y la premedicación con el infliximab no se asociaba con una disminución del riesgo de anafilaxia. El punto es que, digamos, el grado de certeza de que la terapia no ofrecía ninguna posibilidad de beneficio fue muy bajo en el caso del infliximab. Y no era posible excluir algún beneficio potencial del uso de los glucocorticoides o los antihistamínicos para prevenir la anafilaxia. Ellos lo que recomendaban era como realizar más ensayos controlados adicionales que estuvieran muy bien diseñados para informar mejor sobre esta práctica. Entonces, digamos que nosotros como clínicos podemos diferir razonablemente el uso de la premedicación con la intención de prevenir la anafilaxia, y ya, si la práctica estándar dicta el uso de la premedicación antes de la administración de infliximab, sería razonable suspender la premedicación después de la tolerancia del primer o segundo tratamiento. Entonces, ya continuando con la siguiente pregunta, la cuarta, entonces establecía... Entonces, la cuarta pregunta era, ¿debería usarse la premedicación con antihistamínicos o glucocorticoides para prevenir las reacciones de hipersensibilidad recurrentes para los medios de contraste? Entonces, lo que ellos inician describiendo es que la evidencia es muy baja. Entonces sugieren inicialmente que la premedicación con los esteroides o antihistamínicos no proporciona beneficios en cuanto a la reducción de las reacciones de hipersensibilidad en pacientes con reacciones a medios de contraste previas, pero hacen una salvedad. Ellos dicen que en el análisis que ellos realizaron no buscaron, no hicieron pues como una revisión en relación a las reacciones a medios de contraste tardías, como son el Steven-Johnson, la necrolis epidérmica tóxica, la vasculitis. Entonces describían que para este tipo de reacciones, o sea, para las reacciones tardías, las pruebas cutáneas con lecturas tardías de 48 a 72 horas podrían desempeñar un papel en la identificación de los medicamentos que se podrían utilizar y que no fueran reactores cruzados relacionados con el medicamento que hubiese causado la reacción en el paciente. Y que respecto a esto, pues hay una incertidumbre como en la literatura para hablar del enfoque necesario en relación a la comparación de estos medicamentos que puedan tener reacción cruzada o no. Algo importante que ellos mencionaron es una clasificación que propuso un autor, Macy, en el que describían cómo hacían una división de medicamentos en 4 grupos. Y esos medicamentos eran divididos para describir que cada uno de ellos no tuviese reacción cruzada entre ellos y para poder proporcionar una alternativa al paciente sin tener que realizar pruebas intradérmicas. Y ellos lo que proponían respecto a estas reacciones tardías era realizar una premedicación con glucocorticoides que iniciara un día antes de comenzar pues como la infusión y continuar esta infusión 5 días después. Proponían que esto podía tener, como esta estrategia podía tener una intervención eficaz en este tipo de pacientes con reacciones tardías. Pero ya cuando entran a hablar pues de las reacciones recurrentes a los medios de contraste y cuando hacen el análisis por la metodología GRADE, entonces ellos ¿qué observan? Que la certeza que hay en los estudios es baja debido a que la mayoría de los estudios, como se observa en las tablas, son estudios que son observacionales, que tienen un alto riesgo de sesgo, que tienen una heterogeneidad significativa
y la mayoría de los estudios tienen unos intervalos de confianza que son muy altos. Entonces, cuando ellos ya entran a dar como su recomendación, ellos refieren que están en contra de la administración rutinaria de esteroides o antihistamínicos para prevenir la anafilaxia en los pacientes que presentan reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste previas o cuando se requiere pues su readministración, ya sean medios de contraste de baja osmolaridad o isosmolares. Y describen que es una evidencia baja. Pero hacen un comentario técnico donde indican que no identificaron un beneficio significativo del uso de la premedicación antes de la administración de los medios de contraste para prevenir la anafilaxia. Pero lo que les comentaba inicialmente, que es importante distinguir las reacciones que se presentan de manera inmediata asociadas a los medios de contraste de una reacción que sea tardía. Porque en este tipo de reacciones tardías, la premedicación sí puede agregar un valor al tratamiento. Y la premedicación no está asociada entonces con una disminución del riesgo de anafilaxia. Entonces ellos concluyen respecto a esta pregunta que dada la diversidad de las circunstancias clínicas evaluadas, la baja confianza en la literatura pues disponible, se necesita una mayor evidencia para poder informar si esto hace parte o haría parte de una mejor práctica clínica y las recomendaciones futuras en relación a ella podrían cambiar como resultado de nuevos análisis. Entonces, ya continuamos con la pregunta número 5. Entonces, con respecto a la última pregunta, pues que sería la pregunta número 5, sobre si debería usarse la premedicación con antihistamínicos y o glucocorticoides para prevenir la reacción de hipersensibilidad por inmunoterapia con alergenos u otros agentes, entonces la evidencia encontrada es de muy baja certeza. Sugiere que la premedicación con glucocorticoides y o antihistamínicos no proporciona beneficios en términos de reducción del riesgo de reacción de hipersensibilidad en sujetos que reciben inmunoterapia con alergenos u otros medicamentos. Acá no incluyen ni quimioterapia ni medios de contraste. Con respecto, cuando hacen ya un análisis de subgrupos de la inmunoterapia con alergenos, demostraron un beneficio significativo de la premedicación, impulsado en gran medida por los estudios de premedicación en los programas acelerados de inmunoterapia con alergenos, que son los que presentan mayores riesgos de anafilaxia. Entonces se podría decir que este beneficio puede estar relacionado con una alta tasa basal de reacciones sistémicas. Entonces ellos describen un ensayo doble ciego controlado con placebo de inmunoterapia en niños, 22 niños alérgicos de 6 a 18 años de edad, donde se notificaron reacciones sistémicas, incluido la urticaria aislada en el 27% de los sujetos que estaban tratados con antagonistas H1 y antagonistas H2, y glucocorticoides en comparación con el 73% de los sujetos que recibían placebo. Pero como les dije, esto fue cuando hacían un análisis por subgrupos de inmunoterapia. Entonces la recomendación que ellos dejaron fue: los autores sugieren la administración de glucocorticoides y o antihistamínicos como una intervención para prevenir la anafilaxia en pacientes sometidos a inmunoterapia de alergenos, pero con una fuerza de recomendación condicional y una certeza de evidencia muy baja. Ellos hacen un comentario técnico de esta recomendación y dicen que la evidencia sugiere que en el contexto de inmunoterapia a aeroalergenos, la premedicación puede proporcionar un valor para reducir las reacciones sistémicas y la anafilaxia con un OR de 0.62, un índice de confianza del 95% y el intervalo de 0.41 a 0.94, que no cruza el 1, entonces dan pues esa recomendación. También hablan del número necesario a tratar de los pacientes para prevenir un episodio de anafilaxia y refieren que va a depender del porcentaje o la tasa de anafilaxia. Entonces, si la tasa de anafilaxia es del 4.5%, entonces el número necesario a tratar es de 58. Si la tasa de anafilaxia es del 9%, el número necesario a tratar es de 29 pacientes. Y si la tasa de anafilaxia es del 14%, el número necesario a tratar para la premedicación es del 19%. Entonces, no se puede excluir
la posibilidad de que existan situaciones o subpoblaciones específicas en las que la premedicación podría proporcionar beneficios a la inmunoterapia en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo concomitantes. Ahora podemos seguir con las conclusiones.